Un gusto volver a encontrarnos en un nuevo capítulo de podcast y hoy estoy con una invitada que seguramente a simple vista no reconocen, pero yo quiero presentar el día de hoy a Mireia Valenzuela, agradecerle por estar aquí en primer lugar y contarle a todos ustedes que ella es hermana de Gladys Valenzuela. A lo mejor tampoco le suena a Gladys Valenzuela, pero Gladys. Sí cuando le decimos la Gladys, ¿cierto? La niña que toca el pito. La que toca el pito y dirige el tránsito. Bienvenida al podcast y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí fue agradable, pero a la vez también es triste, porque igual recordaba a la Gladys, es mi hermana y era como mi hermana chica. De edad no, pero mentalmente era una niña. Así es. Bueno, esta entrevista surgió a partir de que hace algunos días publicamos un video inédito de la Gladys que habíamos grabado en el año, entiendo, 2012, si no me equivoco, para un periódico que teníamos que se llamaba Curicó, donde la Gladys fue nuestro personaje principal. Y salimos a buscar a la Gladys, no la encontramos aquí en Curicó y dimos con ella. ¿Qué te pasó a ti cuando viste esto? Porque lo viste a través de TikTok, entiendo. De TikTok. Yo cuando vi, sí dije, bueno, yo tengo TikTok. Y de repente voy viendo si sale mi hermana, dije la Gladys, y vi que la había publicado. Entonces, ahí puse un comentario, a ver si llegaba algo, algún mensaje. Y yo llegó, soy la hermana de Gladys. Sí, pues yo soy la hermana, ella es mi hermana. Y ahí fue cuando usted se comunicó conmigo. Sí, la verdad las cosas que yo quise conversar con Mireia porque de la Gladys conocemos mucho, muy poco a la vez. Estos videos, la verdad es que se transformaron en viral muy rápidamente. Sí. Era una entrevista de 13 minutos aproximadamente, 10 minutos, donde los curicanos dejaron decenas y decenas de comentarios hablando de tu hermana. Anécdotas que todos conocemos. Sí. Pero a la Gladys no la conocemos más allá de este personaje curicano muy querido que se paraba fuera de la panadería Modelo, sí, y que tocaba el pito, dirigía el tránsito y además de alguno le pegó un paso cuando la molestaron, ¿no? Algunos se equivocaban porque pensaban que eran los carabineros. Exactamente, muchos dijeron sí, ahí. Mucho, ella era la que dirigía el tránsito de repente, y eso lo hizo después. Yo no sé por qué lo hacía, porque a ella le gustaba, no sé, pero ella siempre se iba ahí. A pesar que antiguamente había otro local en toda la esquina de Peña. El Polo estaba al frente. El Polo, sí. Ahí pasaba ella antes. Y después se cambió a la Modelo. Después que el Polo desapareció, ella se fue a la Modelo. A la Modelo. Yo creo que no hay curicano de nuestra edad, de nuestra época, que no conozca a la Gladys. Yo te quiero preguntar, ¿ustedes son hermanas de papá y de mamá? ¿Son solamente hermanos de papá? ¿Cómo es tu historia con la Gladys? No, yo con la Gladys soy hermana solamente de papá, pero para mí la Gladys era como todo, pues. Sí, yo nunca dije, o sea, de sentir que ella era pura hermana de papá, no. O sea, para mí era mi hermana completa, sí, ¿no? Siempre estuve con ella, también la cuidé mucho tiempo, se me arrancaba, también hubieron malos comentarios, después yo me la llevé a mi casa y la tuve mucho tiempo y la gente empezó a hablar como que yo la mandaba a trabajar a ella, y lo cual no era así. La Gladys quería salir y era muy difícil. Quería salir y era muy difícil tenerla en la casa porque uno la cuidaba bien, pero ella no, ella tenía que ir a ese lugar. Y aunque se podía sus patitas, ella iba, porque igual ella ya sus pies no los levantaba mucho. ¿Y cómo se venía de ustedes? ¿Vivían en qué sector y cómo llegaba al...? Bueno, antiguamente, yo me salté una etapa, antiguamente en el Vaticano, ahí vivíamos todos, mi papá y todos mis hermanos. Ya, que son hartos además. Harto, porque bueno, la mamá de la Gladys había fallecido. Bueno, ese otra harina de otro costal, como otra camada, como dicen. Yo soy de otra camada porque mi mamá conoció a mi papá cuando él era viudo, yeah, y tenía sus hijos, y ahí mi mamá ayudó a criarlo a ellos. O sea, a tu mamá le tocó ayudar a criar a la Gladys. A todos, sí. La Gladys se venía caminando, se subía a una micro, tenía amigos a lo mejor. ¿En el Vaticano? Cuando se venía, digamos. Cuando no había locomoción, se iba caminando. Del Vaticano, claro, a Peña. A Peña. Y después cuando hubo las victorias iban para allá. Pues yo no sé cómo lo hacía ella, pero eso nos arrancaba. ¿Ya? Y después, ya con el tiempo, pasó el tiempo, ella decía, ya papá, yo voy a ir. Mi papá mi papá se dio
y ya se nos pasó el miedo porque ya la conocían. Entonces, mi papá ya le pasaba la plata a la Gladys, se fuera en micro o en colectivo, que pasan ahí mismo, Al siempre centro. en colectivo, Al centro. para el centro. Devolvámonos un poquitito. Lo conversábamos previo a la entrevista porque yo creo que hay que ser muy respetuoso en esta entrevista porque es la historia de tu hermana Sí. que falleció lamentablemente. La Gladys, tú me comentabas que tu papá te había contado que ella había nacido como una persona Normal. normal, pero que posterior a ello había ocurrido un episodio y que Un finalmente accidente. después la Gladys tenía una condición especial. ¿Qué fue lo Sí. que ocurrió? Bueno, ahí mi papá, porque yo le pregunté, o sea, nunca contó, yo tenía la intriga de por qué la Gladys era así, pues. Entonces mi papá me dice, no, es que antiguamente habían esas cunas de madera que eran altas y se cayó de ahí. Pero me imagino que un piso de cemento, Mm. cosa que antiguamente no había como lo que hay ahora. Entonces ellos no se dieron cuenta que la Gladys quedó Con un daño, digo. con un daño cerebral. Entonces después con el tiempo ya ellos descubrieron que sí, porque la Gladys tenía problemas. ¿La Gladys fue al colegio en algún momento? No, yo no recuerdo eso de la Gladys en un colegio, pero sí en la casa le gustaba tomar lápiz y yo le pasaba cuaderno y escribía. Trataba de hacer letras y yo le enseñaba. Sí, pero era muy inteligente la Gladys. ¿Cómo vivieron el proceso? Tú me comentabas que en algún momento la Gladys, en su etapa ya cuando empezó a presentar algunos, no sé si síntomas o signos de que tenía alguna condición especial, fue un poco agresiva, digamos agresiva, sin Bueno, que alguien la molestara o algo, sino que agresiva como bueno, espontáneamente. cuando le pasó eso a la Gladys yo no estaba en esta vida todavía, no nacía. Que mucha diferencia, pero con lo que le preguntaba a mi papá. Después yo, cuando ya era más grande, unos 8 años, la íbamos a ver donde a ella la tuvieron. Ujú. En un frente del Regimiento. regimiento había, ¿cómo se podía? Hospicio le nombraban antiguamente, hospicio. Era como un centro de Eh, hospitalización, Era como... como un centro hospitalario, pero donde estaban las personas con problemas psiquiátricos. Ya. Y la Gladys en ese tiempo, yo recuerdo desde ahí que ella era agresiva, muy agresiva, le pegaba a los demás, Pero espontáneamente, digamos. espontáneamente, sí, pero ella era muy cariñosa, pero no sé, ella, porque si alguien la molestaba, ella pegaba. Pero después estuvo con medicamentos, la Gladys se le fue pasando, se fue pasando todo eso que era la Gladys. Ya después la Gladys se convirtió en una mujer ya cariñosa, ella no podía ver, odiaba si veía una mujer que le pegaba a un niño. Y ella las trataba mal, muy mal. Ella no dejaba que alguien tratara mal a un niño. ¿Se enamoró alguna vez la Gladys? Tú que eras su hermana, la pudiste ver de repente ahí media. Sí, la Gladys era enamorada. Sí, por ejemplo, al Pato. Ah, Pato, nombraba siempre al Pato. Y era un caballero que tenía un local ahí en Peña, que todavía está ahí, pero tiene un local dentro del mercado ahora de comida él. Y era su amor. Platónico. Sí, era su amor. Y él la abrazaba. Y él la abrazaba y le daba besitos a la Gladys. Venga para acá, mi amor. Le decía así. Ella está enamorada de mí. Y ella siempre se acordaba del Pato. Mira. Pero la querían muchas personas, un montón de gente. O sea, es que Hombres, sí, que también la querían mucho a la Gladys. Porque yo una vez cuando la rescaté a la Gladys de donde estaba, eh, pasó una persona que tenía un restaurante. Y él la invitó a comer a la Gladys, que fuéramos, pero no alcanzamos a ir ahí. ahora cuando ocurrió, digamos, cuando ella falleció. Claro, eso fue antes. Fue mucho antes que pasara lo que... La Gladys, ¿cuánto tiempo crees tú? Yo era chica, pero ¿cuánto tiempo crees tú que ella pasó en esa rutina de ir a esta esquina, ya sea al Polo o al frente a la Modelo? Cuando nosotros, cuando llegamos a vivir al Vaticano, yo tenía 14 años. Imagínense, 14 años hasta 2000, bueno, no, 2013 ella falleció. Supongamos que fue hasta 2010, porque la Gladys estaba internada en Santiago, ¿cierto? Yo de ahí la quise traérmela para que estar conmigo.
La rescaté a la Gladys de ahí. Yo la fui a buscar. De la Fundación La Rosa. Sí, y a mí me ayudó un carabinero, Muñoz Rosa. el Muñoz Rosa. Sin saber, sin que me dijera, sabía Sí, que era y él. no me acordaba, solamente me acordaba de su apellido Rosa. Mm. Él me ayudó mucho con lo de la Gladys, con el encuentro que tuvimos en la Gladys fue en el mercado. Fue muy emocionante. Cuando fue muy emocionante porque yo no sabía nada de mi hermana. Entonces quisimos saber de mi hermana, porque mi papá falleció y todo quedó disperso. O sea, Eso te quería preguntar. ¿Ella vivía con tu papá? sí, ¿Tú formaste tu vida? ¿Te casaste? Sí. ¿Tienes hijos? sí. Lo que pasó es que yo me fui fuera de Curicó, Ya. pero también con el dolor de que yo no estaba con ellos. Porque tú eres la que finalmente los cuidaba, La que los la- asistía. Sí, la que la cuidaba, asistía en todo. Entonces, mi papá también, pues, mi papá dependía de mí. Tuviste que decidir entre tu vida, obviamente. Y yo creo, bueno, en eso un poco me arrepiento. Porque fue una decisión que tenía que tomar, pero a la vez con el tiempo fue mala decisión. Bueno, pero Parte, pero ya no sabías en ese momento No. y también es importante cuando uno toma decisiones por uno, porque sí. uno tiene que prestar ayuda a la familia, a los amigos, pero también tiene que ocuparse de uno. Eso es Sí. importante. No tenías cómo saber que iba a hacer algo errado. A lo mejor. Claro, pero yo siempre estuve en comunicación con mi papá, todo eso, pero hay veces que venían las otras hermanas y ahí estaban mis otras hermanas también, pero mi papá Explicar un estaba poquito el muy contexto acostumbrado para que lo entiendan, que como decía ella, el papá tenía hijos con varios, digamos, matrimonios, no sé si dos o más. Con la mamá de la Gladys, pero Claro. ella, claro, falleció y con el tiempo conoció a mi mamá. Claro, pero me refiero a que tú no tienes una relación estrecha, digamos, con los otros hermanos como para poder decir, oye, cuídala tú ahora, que yo me voy a ir. No existe esa... como ellos ya eran mayores, entonces todos tenían sus vidas. Claro, eras tú la última que estaba Claro, ahí. nosotros éramos los más chicos y a lo mejor a nosotros también nos toca ver ahí. Pues entonces, mi hermano, yo tengo muy buena comunicación con todos mis hermanos. Qué bonito eso. Sí, con todos mis hermanos. ¿Fallece tu papá en qué año? En el 2003. En el 2003. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Tú ya no estabas acá en Curicó. ¿Qué No. pasa ahí con la Gladys? Ahí la Gladys, en ese tiempo yo me perdí. Yo no, ahí no. ¿No tenías contacto ni No, relación con ella? ahí no, porque no, realmente no sé, no tengo como para explicar lo que pasó en ese momento. Ya, pero alguna hermana o alguien se hizo cargo de ella y ella se fue a Santiago. Entiendo que estuvo. Mi hermana, claro, claro, quedó con una hermana, pero esa hermana también tenía familia y no habíamos que hacer. La Gladys se puso agresiva en ese tiempo. Le falleció mi papá, pues. Claro. El papá era su amor, con mi papá ellos se llevaban muy bien. Era una vida, ellos eran muy ¿cómo es? Afiatados. Con pinche afiatado. Pero muy afiatados. La Gladys sufrió mucho por mi papá. Mi papá era su amor para ella porque ellos eran muy unidos los dos. Muy unidos. Entonces, la Gladys se puso agresiva. En ese tiempo se tuvo que ella hospitalizar en algo, en alguna casa de reposo, para que la Gladys estuviera ahí en un tiempo. Hasta cuando después ya pasó ese tiempo, yo busqué A Muñoz Rosa. A Muñoz Rosa y él nos ayudó, hizo el encuentro con la Gladys. Pero ella yo estuvo previamente estuvo en la fundación, o sea, perdón, en el Hogar de Cristo. Sí. Porque en esta búsqueda que hicimos de la Gladys, mucha gente nos comentaba que la veían en el Hogar de Cristo, digo, que está ahí en General Velázquez, Sí. haciendo lo mismo que hacía acá. O sea, que un poco salía ahí como la dejaba, y dirigía. La dejaban salir un rato. Claro. Y hay muchas veces que se le arrancaba. Entonces como que ya ellos ya sabían que ella iba a estar en ese puro lugar. Mucha gente decía, y ella cuando yo hablé con ella decía, veía pasar los buses de Curicó. Ella lo único que quería era volver a Curicó. Sí, pues, y hasta que la fui a buscar. A la Fundación La Rosa. La fui a buscar a la Gladys, me la trajeron. Después con el tiempo yo la tuve en mi casa. Y era difícil.
¿Qué pasaba con la Gladys ya Difícil, más la Gladys deteriorada, más viejita? venían más tiempos y ya se estaba poniendo agresiva la Gladys. Y ya no quería estar conmigo, no quería estar en la casa, no quería estar encerrada, ella quería estar en la pura calle. La pura calle. Entonces yo decía, ¿qué hago? Y yo hablé con el Muñoz Rosa y le decía, ¿qué hago? ¿Cómo me ayuda usted a internarla en algún lugar donde la Gladys... Donde pueda estar bien y donde la puedas ir a ver, no en Santiago tan lejos. No en Santiago. Entonces allí Muñoz Rosa empezó a averiguar, a ayudarme, porque yo el tiempo que la tuve en mi casa, la Gladys se me arrancaba. Y era una tremenda responsabilidad. Uy, era un miedo terrible porque si a ella le pasaba algo, ¿qué hacía yo? Obviamente la gente siempre se va a tirar encima, no me van a creer a mí o nada, pero yo trataba de hacer lo mejor que se podía. Hay que estar en los zapatos de la persona que cuida porque, para saber lo que significa. No hay llegar y decir es fácil, a lo mejor yo había hecho otra cosa, no, hay que estar en los zapatos de la persona. Exacto, porque es muy fácil criticar, pero hay que estar ahí, en el momento, con ella. Yo sé que lo viste, pero yo te quiero mostrar un pedacito hoy de la entrevista. Cuéntame, Gladys, ¿cómo has estado? Bien, ¿Cómo te tratan aquí en el hogar? bien. ¿Y estás contenta acá o no? Me llama mi hermana. ¿Vino tu hermana hoy? Me la llame. Ya sabía. ¿Te llama? Sí, La mi llame hermana para Mariluz, casa. Ah, te va a llevar tu hermana para la casa en Lampa. No, Perfecto. Oye, ¿y tú qué recuerdos tienes de Curicó? bien, ¿Te gustaba Curicó, no? sí, ¿Tú sabes que allá eres un personaje muy querido? sí. sí. ¿Dónde te ponías tú en Curicó? ¿Te acuerdas de eso, no? Rico, no la calle, no la calle, ¿En la panadería? la panadería, no se hace a mí. ¿Y qué hacías tú ahí? Eso en plata. Cuidaba, dirigía el tránsito. Sí. Tenías un pito, ¿no? Ella quería. Oh, Tenías un pito. ¿Qué te pasa cuando la ves, cuando la escuchas hablar? No. Un video que no era común ni cercano para ti, que ni siquiera sabía que existía a lo mejor. No, yo la lloré toda cuando la vi, pues. Yo me emocioné, y me emociono igual, porque, pucha, no sé, ella quería mucho Curicó. Ella quería estar acá, pero se nos hizo imposible en ese momento. Después ella volvió, pero la Gladys quería pasar acá. Después habían comentarios que me acusaban de que yo la mandaba. A trabajar. A Porque hacer la gente cosas. critica, Sí. la gente no sabe, Mm. critican, hablan cosas que no tienen ni idea. Y ya dije, no, esto tiene que parar porque lo hablé con el carabinero Muñoz Rosa y era un problema grande. Era un problema grande porque mi hermana se me arrancaba y muchas veces se caía como a medio camino de donde yo vivía. Y la responsabilidad era tuya, Y finalmente, era para la mía. gente. Y ya me iban a avisar, la Gladys está acá, se cayó, la paraban, me ayudaban. Pero después era terrible, ¿no? Me botaba los remedios, me los tiraba lejos. Mm. Era difícil llevar la situación con ella. Ella era muy cariñosa, sí, con la gente, con todo, pero a veces se le pasaba eso y volvía a su normalidad, como digamos. Sí, pues. Era difícil. La Gladys, en la entrevista yo le pregunté respecto de algunos apodos que tenían, por ejemplo, que le decían la Boloco. No sé si tú te acuerdas de por qué le decían la Boloco. Yo a mí me sorprendió porque la verdad no sabía, pero entre todas las cosas que leí era por bromearla, ¿no? Por broma. Y ella se enojaba, ¿No le gustaba que le dijeran la Boloco? No, pues a ella no le gustaba, sí. Es que ella, digamos así vulgarmente, ella no era tonta. Mm. Ella sabía cuando la molestaban, cuando alguien le daba cariño, y muchos la molestaban. Le decían muchas cosas feas. Feas. Una de las cosas que le decían, yo le pregunté, la noté que se puso un poco triste. No quise ahondar, obviamente, porque uno también tiene que ser respetuoso con la entrevista. Yo te lo pregunto también con mucho respeto. No hay curicano que no diga que cuando le decían entrega la guagua o algo de la guagua, ella se complicaba. Yo no sé quién inventó esa historia. Es una historia que la inventó la gente, no sé quién es, pero yo creo que por molestarla a alguien, cabro, no sé, la molestaban porque ella era guatoncita. Pero a ella no, a ella la operaron cuando era niña, cuando ella empezó con sus periodos, a ella la operaron.
Para que por no lo mismo, tuviera- porque le podía pasar algo y todo eso. Jamás en la vida, nunca tuvo guagua, jamás. Pero Pero estaba el mito, claro. lo inventaron de una manera tan real. Y la verdad, la cosa es que yo me acuerdo haber escuchado niña de 8 o 10 años que le gritaban y la Gladys se enojaba. Entonces yo decía, me da mucho miedo pasar y Sí. que se enoje conmigo. Decía yo, pasaba por la Sí, pues. cruzaba con mi papá. Pero después ya más grande, ya era como ir, saludarla, ya Sí. uno entendía que... ¿Quién le entregaba cariño a la Gladys se daba. Pero si veía que alguien la molestaba, había hombres viejos, cabros, no sé, por de toda edad que la molestaban. Había Pero gente era que se maldad. dedicaba a ir, Era muy los mucha- estudiantes, los escolares, estudiantes, iban a sí, molestarla. chiquillas también, pues. Sí. Sí, de hecho yo ocasiones nosotros íbamos al centro obviamente a comprar y pasábamos en la Gladys, ¿qué estáis haciendo? ¿Quería algo? Le comprábamos una bebida o lo que sea. Pero ella era feliz ahí, pues, Sí. si no se podía hacer nada. Aunque hay mucha gente que lo pudo haber mirado a mal, pero no era así. Y eso de la guagua fue un invento, no sé de quién. Mira, Un invento, yo eso lo acabamos quiero de dejar, derribar, por favor, de derribar quiero un dejarlo mito. claro, jamás la Gladys tuvo guagua, jamás. Ella fue operada de niña. Al tiro le hicieron algo porque los mismos médicos se encargaron, porque cuando a ella la trataban, los mismos médicos se encargaron de eso, de que ella, que mejor que la operaran, hablaron con mi papá y obviamente que tenían que hacerlo. En ese tiempo, además, eran otros tiempos, ¿no? Eran otros como tiempos, ahora. claro. Entonces, no, la Gladys jamás tuvo guaguas, nada de eso. ¿De qué falleció la Gladys y cómo fue ese día? Te lo pregunto ahí con mucho respeto. Sí, la Gladys, ella le dio un ataque ¿Un ataque cardíaco o una cosa así? cardíaco al corazón. La verdad que en parte de la familia de mi papá tienen problema al corazón. ¿Y qué día fue? El 13, no, el 8 de Enero. enero, 8 de enero de 2013. Poquito tiempo después del video. Sí. Sí, ahí fue que la Gladys ya estaba, porque por lo mismo que habíamos hecho los trámites nosotros. ¿Pero ella con estaba en el- tu casa cuando falleció o estaba No, estaba allá? estaba allá por donde habíamos conseguido que la pudieran tener. Ya. Pero yo hablé con mi hermana mayor, la hermana, que son de mamá y papá, y me decía que a ella le avisaron y ella fue, pues. Entonces ahí ella dice que le dio un ataque, pero ella va pasando y tenía toda su espalda morada. Pero que sí le habían contado a ella que se había caído también de la cama. Claro. Pero que uno no puede No, especular cosas que no no, se por sabe si eso es supuesto. verdad. Lo único que sé que está no quise traer papel porque no lo puedo encontrar. Y ahí deciden traérsela a Curicó, me imagino, por el cariño y el yo- amor que le tenía a Gladys a Curicó. Bueno, hubo una persona que me ayudó que se llama la Judith Godoy, que ella era presidenta de la villa donde yo vivo. ¿Mm? En ese tiempo ella era presidenta y ella me ayudó. Hablamos con un locutor de radio, que era la radio... Ay, que se me olvidó. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿Cómo se llama el locutor? Qué egoísta soy. RTL, Radio Condel, Vivimos la Noticia, No, la radio... ante la... vamos a pasar horas aquí acordándonos de radio. ah, De acá de Curicó, sí. pero sí, que perdone el locutor, no Juan me voy a Ignacio Tello. acordar. No, Luis Cabello. esta radio estaba allá al otro lado de donde está el Policlínico Colón. Una radio que había para el fondo, para el frente. Ya. Inolvidable. Inolvidable. Fernando Gaete. Esa radio era. Ellos lo ayudaron. Había un locutor, pero el nombre no recuerdo. ¿Quién más había ahí? Fernando, ¿no? La Ivonne, No, Sergio, era que este caballero ahora parece que está a cargo del cementerio. Luchito Figueroa. El Figueroa, perdón. Llegamos. Disculpa. Él fue muy buena persona, él me ayudó, fuimos ese mismo día a hacer para que trajeran a la Gladys a Curicó, porque yo no tenía obviamente los medios para traérmela de allá hasta acá en ese momento. Hay que pagar por cada Sí, cementerio. pues entonces no, yo tenía que ver cómo alguien me ayudaba, el alcalde. Entonces este caballero, estábamos pidiendo ayuda por radio y apareció el alcalde, don Javier Muñoz. Ya he ido ahí, don Javier Muñoz me ayudó a trasladar la Gladys acá.
En Curicó. En ¿Y cómo fue el Curicó. funeral? Tú me comentabas en la entrevista que Fue triste. había sido triste. Bueno, todos los funerales son tristes, pero que por una Triste condición en particular. en particular fue que fue nada de gente, porque ella asistía a todos los funerales, iba a todos iba a todos los velorios. Y ella era muy... Caravana que se No, pillaba. la Gladys era conocida por los velorios. Entonces yo decía, pucha, ¿cómo si la Gladys fue tan conocida y se publicó? Pero yo siento que Pero llegó tan poca, no llegó tenía poca flores. información, yo creo, porque yo estaba súper pendiente del proceso de la Gladys, porque había hecho la entrevista y todo, y me acuerdo que me enteré por la radio, vimos la noticia, pero después que había fallecido, así como que ya habían hecho el funeral y todo. Quizás es eso, porque hoy día vemos en las redes sociales cómo está el cariño de la Gladys, y es impresionante cómo la gente Sí, la pero yo no sigue sé por recordando. qué, porque en ese momento sí se habló por la radio. Yo hablé por radio, o sea, se habló a otras radios. Es que no sé, porque cómo no se enteró la gente. Cuando fue el funeral de mi hermana, yo lloraba al momento de mi hermana y también lloraba más porque decía, porque, ¿a dónde Por la está la soledad. gente? ¿Dónde está? Estaba tan sola mi hermana. Y flores, su carroza pelada. Eran solamente las flores que nosotros habíamos comprado. Nada, entonces por ese lado fue muy triste. ¿Siente que los curicanos estamos al debe con la Gladys? Porque hoy día es un personaje muy querido, pero tenía esa sensación de que a lo mejor falta algún homenaje o algo para la Gladys. Sí. Sí, falta algo, porque mi hermana fue tan conocida, fue tan popular, fue, ¿cómo podría decir? Un personaje que está en la memoria de todos los curicanos. Así es. ¿Quién no conoce a la Gladys? Siento también que cuando mi hermana se sepultó, no fue gratis. Mm. Entonces, ¿dónde estaba el personaje? ¿Dónde está la hija ilustre que se nombraba? Si se pagó hasta el último día de los 12 años. Hay una deuda ahí con la Gladys, con usted. Hay una deuda, se ha pagado todo. Mm. Y el miedo que a mí me daba era que se cumplían los 3 años y había que pagar. Y había que pagar. A lo mejor uno diría, oye, no es tanto. Sí, para mí era tanto porque había momentos críticos, pues entonces no sé. También mis hermanos, todos se pusieron de acuerdo y sacaron a mi papá de donde estaba porque había cumplido los 20 años que se había puede hacer pagado una ante reducción. ellos. Claro, entonces a mi papá lo trasladaron a un reductor, Sí, sí. ¿sí? Y también quieren colocar la Gladys ahí porque ellos eran muy unidos los dos. Para que esté. Entonces ahora ya sí se puede sacar la Gladys y colocarse en ese nichito que compraron mi hermano para que no vayan a sacar la Gladys de ahí, porque yo temo que la Gladys la saquen de ahí. Alcalde nuevo que llegue, no lo sé. Mm. La Gladys está sepultada en el cementerio de Curicó. Sí, el de acá. Hay una foto de ella. Sí. Seguramente si uno pregunta en el cementerio le dan las indicaciones de cómo llegar y todo. Yo fui a arreglar a mí, con los medios que uno pueda tener. Se limpió, se pintó la rejita, se le puso Una una fotito. que un primo me regaló la foto. La imprimió muy linda. Y se pintó todo eso y se arregló todo eso. Después que vamos a ir a poner pastitas, pero todavía eso no lo hago, pero que no quiero hacer nada. Porque esto, yo no sé si en el fondo a la Gladys le van a regalar esto o la tengo que sacar de ahí. Mire, vamos a hacer algo. Eso es lo que siempre la duda está en mí. A hacer llegar esa inquietud a las autoridades que hay hoy día. Y por otra parte, yo le quería contar que hace un tiempo se me ocurrió una idea que yo ya la hice llegar de alguna manera al municipio. No sé si han visto o conocen que en Buenos Aires, en la zona de Palermo, hay una banquita, un escaño, con una mafalda, que es una mafalda, una escultura de Mafalda. ¿Conoce a Mafalda, el personaje? Y se ha transformado en un hito turístico que todo el que va a Buenos Aires quiere ir a sentarse en la Mafalda ¿Ya? a sacarse la fotito. Entonces yo decía, ¿por qué no replicar eso con la Gladys en ese lugar? Sería bonito. Yo creo que sería muy bonito. Ya lo planteamos.
Obviamente no va a ser mañana ni nada. No, sí. Y dependemos también de que tenga una buena acogida. Mm. Pero yo creo que sería un bonito homenaje a la Gladys. Además, la Gladys sería parte del entorno de Curicó, que si pasa un papá Le con un cuente la hijo historia. y ese hijo pequeño no entiende, no sabe, le cuenta la historia y no se pierda esta historia de este querido Sería personaje bonito. curicano, porque el cariño está. El cariño está, el recuerdo, el reconocimiento, y a lo mejor alguien podrá decir, pucha, es que la Gladys no hizo nada por Curicó. No tiene que ver con eso, tiene que ver con El cariño. el cariño, el personaje, el personaje que estaba ahí, que lo vimos tantas Un veces. personaje típico. Exactamente. Típica. Como Don Aliro de la Victoria o como Claro. cuantos otros. Gladys es parte de la historia de Curicó. E incluso han hecho una en el Face que yo vi, que la Gladys está de las primeras. En los personajes Siempre. curicanos. Es como la reina del... Sí, han puesto la gente. Que han puesto a la Gladys de las primeras. Así es. ¿Hay algo que a usted le faltó decirle a su hermana? A mi hermana, Mm. que me siento tranquila y que la amo y que la amaré por siempre, porque aquí está en mi corazón, que no tengo ningún remordimiento de que no haya hecho algo por ella, no, porque me siento tranquila, me siento bien. Lo que sí estoy preocupada por la esta del cementerio. Vamos a Por eso, levantar ese tema. Eso me preocupa porque yo tengo como para trasladarla a nadie, pero obviamente que a mí me cobran por trasladarla a donde está mi papá. Así es. Y Va- para mí no debería ser, Mm. porque ahora que salió este nuevo alcalde, no he hablado con él y no he ido al cementerio a hablar con Don Luis. don Luis Figueroa, que ahí podría haber hay ¿cuánto se llama? Una entrevista ahí pendiente. Tengo que hablar de ese tema, tengo que hablarlo con él y que me cite cuándo me pueda ir yo a hablar con él Así para es. hablar de la situación de la Gladys, porque yo no puedo arreglar algo que no sé si el día de mañana lo van a hacer, lo van a romper y van a poner a otra persona. Claro. Mi hermana está ahí, entonces yo no quiero que mi hermana se pierda. Acogemos esa Sí, sería fantástico. demanda que hace usted en cuanto a esa Sí, necesidad. porque hasta el día de hoy Vamos. sigo preocupada de mi hermana, Sí. aunque ella falleció. Vamos Pero- a hacer llegar la información y yo quiero agradecerle por esta entrevista. Yo sé que fue un momento de mucha honestidad, también de valentía, de poder recordar, de poder contar cosas que a lo mejor Y- no todos sabían, de poder aclarar. Nos reímos, nos emocionamos, así que muchísimas gracias. Ojalá y no me haya quedado nada en el tintero porque para la Gladys hay muchas cosas. Pero fue podríamos buena- estar hablando mucho pero rato. fue muy buena hermana, pero a ella no le gustaba que nadie le pegara a un niño. No porque ella nunca tuvo guagua, sino que ella amaba a los niños los amaba. Ella veía un niño llorando, trataba de verlo y no dejaba. Así que quede claro, por favor, que la Gladys nunca tuvo guagua. Nunca tuvo guagua. Le tenemos un regalito gentileza en librería en Mataquito, si quiere ahí lo puede abrir. Es con harto cariño para que usted ahí pueda disfrutar también de Vamos todas a- las cosas que tiene. mostrarlo. Librería Mataquito, una librería netamente curicana además. Lo vamos a mostrar ahí, que lo vean. Son unos mandalas, Qué lindo. Muchas gracias. dice, para fortalecer tu espíritu. Muchas gracias por la invitación. Para mí fue genial porque se aclara muchas dudas de la Gladys. La Gladys fue muy bien atendida por la familia. Nunca fue una niña que la mandamos a pedir, porque también se hablaba de esas cosas y eso no es así. Sí. Jamás. La Gladys siempre... Vivimos preocupados de la Gladys, que no le pasara nada. Vivíamos con... Con el alma en un hilo, como Claro. se dice. Siempre preocupados de ella. Bueno, siempre. podríamos estar hablando muchísimo rato, yo le Sí. agradezco. Vamos a seguir en contacto, así que Ya. ahí vamos. Y darle las gracias por los videos. Yo cuando vi a la Gladys en TikTok, empecé a hablar a toda mi familia que vieran o yo mandaba el video. Y todo emocionado las hermanas de que ya algunas son de edad. Sí, pues. Entonces todas estaban emocionadas a ver que la Gladys estaba todavía, sigue viva en nuestros En corazones. nuestros corazones, así Sí, es. pues ya, yo les digo, la Gladys no va a morir jamás. La Gladys no va a morir. No, con porque siempre está, nunca. Con esa frase bonita nos vamos a despedir Sí. de este capítulo emocionante donde tuvimos Sí. alegría, emoción, algunas cosas medias anecdóticas, también a lo mejor algunas
penas o tristezas. Así que los dejamos invitados a compartir el capítulo si les gustó, a seguirnos en redes sociales y nos reencontramos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias, Mireya. Chao.